Hola, ¿cómo están hoy día? ¿Hay alguien por ahí? ¿O todavía siguen celebrando el triunfo de Chile ayer contra Brasil? Todo muy bueno el partido. Hoy día, como se darán cuenta, vamos a terminar de revisar el ensayo, ya la parte de biología, ¿ya? Nos quedan como 15 preguntas, una cosa así, ¿ya? Así que las vamos a ver, las vamos a comentar. Por favor, ojalá no estén viendo las respuestas del ensayo, porque yo sé que están en internet. Así que la gracia es que podamos ver acá las dudas, comentarios, si alguno tiene algún tip, ¿cierto? Para que todos aprendamos y para que sepamos más y así estemos más preparados, ¿ya? ¿Están por ahí o siguen tomando once? Además, fin de semana largo, alguno se fue a la playa. También puede ser que no hayan venido por eso hoy. Ya. Entonces vamos a empezar con los que estamos, ¿ya? Y la primera pregunta, habíamos quedado en la pregunta 28, ¿cierto? La pregunta 29 dice así. En genética mendeliana, la condición de dominante recesivo por un alelo está dada por... Mucha atención a esta pregunta, comprensión, ¿ya? Léala tranquilos. Y después me dicen cuál es la respuesta. En genética mendeliana, la condición de dominante o recesivo para un alelo está dada por... Y ahí tenemos la primera pregunta. Ignacio 910 nos dice que es la E. ¿Ya? ¿Alguno más? Yosinida Aravena también, la E. ¿Hay más? Ya. Muy bien. Bueno, aquí le traje este esquema recordatorio, ¿cierto? En que los alelos, ¿cierto? Que los alelos los van a ser dos formas diferentes de un mismo gen, ¿cierto? Como por ejemplo, el gen que da el color de los ojos. Hay un alelo que va a ser para el color café, otro alelo para el color de los ojos negros, ¿ya? Entonces, cierto que vamos a tener dos tipos de alelo, el recesivo y el dominante, ¿cierto? El dominante lo vamos a tener con una letra mayúscula, ¿ya? Y que se va a expresar sobre el otro alelo, ¿cierto? Que este alelo que no se va a expresar va a ser el recesivo, que lo vamos a tener con una letra minúscula, ¿ya? Y cierto que también sabemos que pueden ser homocigotos o heterocigotos y que los alelos recesivos solamente se van a expresar cuando cuando son homocigotos, ¿cierto? Porque si tenemos heterocigotos siempre se va a expresar el dominante, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿O era muy fácil la pregunta? Parece que sí. Ya vamos a seguir entonces. Pregunta número 30. Y dice, en relación al registro fósil, ¿cuál de las siguientes aseveraciones son incorrectas? En general, las secuencias del registro fósil son incompletas. Solo el tejido óseo puede ser fosilizado. En un perfil estratigráfico, las capas superiores son más recientes que las inferiores. ¿Alguno ya tiene la respuesta? ¿Alguien? Ignacio dice la B. ¿Algún otro que se quiera lanzar con una respuesta definitiva, por supuesto?
¿No nadie más? Ya. Muy bien. Es importante que en estas preguntas sepan lo que le están preguntando. Imagínense si hubieran leído correcto, hubieran tenido la pregunta mala. ¿Ya? Por supuesto, en general las secuencias de registros fósiles son incompletas, sí, porque no vamos a encontrar todo el registro fósil, o sea, o todo em, en este caso, por ejemplo, un dinosaurio completo no lo vamos a encontrar, ¿cierto? Siempre va a haber partes que no están. ¿Y solo se puede tener tejido óseo? No. Porque también hay restos orgánicos, ¿cierto? Que son sepultados bajo sedimento y que pueden dejar la marca, ¿cierto? La huella. O también quedar entre medio de los sedimentos. Y lo que quiere decir con el perfil estratigráfico, que van a ser los cortes, son cortes, ¿ya? Son cortes del suelo y que ahí uno va a poder ver que siempre los sedimentos que están, em, o sea, que los sedimentos que están más bajos, ¿cierto? Van a ser los más antiguos porque siempre se va poniendo capas y capas superiores, ¿ya? Pero parece que es una pregunta simple. Ya, seguimos. Pregunta 31. En los vacunos, la presencia o ausencia de cuernos depende de una pareja de alelos, H mayúscula y H minúscula. Si se cruzan dos vacunos sin cuernos y nace un ternero con cuernos, ¿cuál es el genotipo de los padres? Si quieren pueden sacar un lápiz y un papel y hacer el cruce, ¿cierto? De em, de los gametos, ¿ya? Para ver la alternativa correcta. Entonces tenemos la presencia o ausencia de cuernos depende de estos alelos, ¿ya? Y si tenemos dos vacunos sin cuernos que se cruzan y nos nace un vacuno con cuerno, ¿cómo eso? ¿Cuál va a ser el genotipo de los padres? ¿Alguno ya lo tiene? A ver. Hecan dice la D con signo de interrogación. Yosina Aravena también dice la D y Ignacio 910 dice la D también. Muy bien. Bueno, aquí yo le hice el cuadrito, ¿cierto? Porque tenemos que las vacas sin cuerno, ¿cierto? Iban a ser las dominantes en este caso, y las con cuerno iban a ser las recesivas, ¿ya? Entonces, si hacemos el cruce, vamos a tener por lo menos, ¿cierto? La proporción 3:1, 3 que pueden expresar el fenotipo sin cuerno y 1 con cuerno, ¿ya? ¿Dudas? ¿No ninguna? Ya, seguimos. Desde el punto de vista evolutivo, el brazo de un mono, la pata delantera de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago son consideradas una convergencia evolutiva, estructuras homólogas, homoplasias, paralelismo evolutivo, heterocronias. ¿Alguno sabe la respuesta? Jocelyn dice B, Ekan ni idea. Ignacio nos dice creo que la B. La B, chiquillos. Cuando vimos todas las clases de la evolución, una de las evidencias de que existe una evolución es la anatomía comparada, donde teníamos dos tipos, los órganos homólogos, ya que nos iban a dar, que eso van a ser estructuras u órganos, ya estructura más que nada
como vimos en la pregunta, que era la pata, la aleta, etcétera, que tienen la misma disposición interna, ¿ya? Van a compartir la misma disposición, o sea, los huesos van a estar dispuestos de la misma forma, ¿ya? Pero van a ser distintas estructuras. Y esto va a determinar una divergencia, ¿ya? Porque cada uno se fue especializando, ¿cierto? Para lo que necesitaba. En cambio, las otras estructuras eran las análogas, que van a ser diferentes, o sea, no van a tener la misma disposición interna, pero van a servir para lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos un dibujo que encontré, el tetrápodo ancestral, ¿cierto? Entonces vemos que aquí estás, el cocodrilo, el ave, el hombre, el murciélago, ¿cierto? Ahí en el caballo, etcétera. Tenemos la misma disposición de los huesos. Es muy similar, ¿ya? Van a servir para distintas cosas, pero todo esto quiere decir que tuvimos un ancestro en común, ¿ya? Y que cada uno se fue especializando. En cambio, las análogas, por ejemplo, las alas van a ser análogas entre las alas, que van a servir para lo mismo, pero no van a tener la misma composición interna, por así decirlo, o estructuras internas, ¿ya? Entonces, las homólogas es que la constitución y la posición de los huesos va a ser la misma, ¿ya? Pero tienen distintas funciones. Entonces, esto lleva a hablar de una evolución divergente, ya que desde un ancestro en común fueron yéndose cada uno por su camino por el que más le convenía y adaptándose. Y esas son las homólogas. Y las análogas son aquellas que sirven para lo mismo, pero su disposición de las estructuras internas va a ser distinta. ¿Dudas con respecto a la estructura y la evidencia de la evolución? ¿O quedó claro? Acuérdense, estructuras homólogas y estructuras análogas, ¿ya? Como las homólogas van a ser nos definen una evolución divergente, ¿cierto? Y cada una se fue por otro lado. Esta nos va es una convergencia evolutiva, ¿ya? Porque las estructuras son similares, ¿cierto? Porque comparten la misma función, como dije, y van a diferir, ¿cierto? De los organismos o ancestros anteriores, ya que van a ser distintos. ¿Dudas? ¿No ninguna? Ya, vamos a seguir. La pregunta 33, como los mineros, dice así. En un experimento similar a los realizados por Mendel, se cruzaron plantas de una variedad alta con una variedad enana. Los resultados obtenidos en F1 y F2 se muestran en la siguiente tabla. Del análisis de los resultados, es correcto inferir que todas las plantas altas tienen igual genotipo, todos los individuos de F1 son heterocigotos, el fenotipo planta enana corresponde a un carácter recesivo. Ya pueden lanzar sus respuestas. A ver, ahí, Arneane-2 dice que es la E. ¿Cuál era la E? ¿Qué dice? Todos los individuos F1 son heterocigotos, el fenotipo de planta enana corresponde a un carácter recesivo. ¿Por qué dice que todos los individuos de F1 son heterocigotos? ¿Alguien me puede decir? De los que dijeron que es la E. Porque por algo tan seguro que es la E, porque saben la justificación. A ver, porque Arneane dice, porque no se manifestó el gen recesivo. ¿Dónde no se manifestó?
A ver, aquí dicen, porque hice el cruzamiento de una planta alta homocigota y enana heterocigota y da como resultado solo plantas altas. En F1 no hay enanas homocigotas. Ya. Muy bien. Perfecto. La E. Ya, entonces, ¿todas las plantas altas tienen igual genotipo? No. Por supuesto que no van a tener igual genotipo porque si tenemos ya que aquí tienen plantas enanas, ¿ya? Significa que obviamente van a haber algunas que son heterocigotas, o heterocigotas altas y otras homocigotas altas, ¿ya? Entonces, como ahí lo mismo, yo lo hice acá para mostrárselo, ¿cierto? Si tenemos un cruce de la planta enana, como dice el ejercicio, ¿cierto? Porque se cruzaron una variedad alta con una variedad enana, ¿ya? Porque de lo contrario, si hubiéramos tenido una alta, pero heterocigota, ya hubiéramos tenido ya la expresión del fenotipo enana. Entonces, tenemos 100% alta y son 100% heterocigota, ¿ya? Que es la respuesta 2, que es la que estábamos buscando. ¿Y por qué el fenotipo de plantas enanas corresponde a un carácter recesivo? Como dijeron ahí, porque no se manifiesta, ¿ya? Solo se va a manifestar en una segunda, o sea, cuando está en su condición homocigota. Por eso, en la F2, y si se autofecundan, ya las de F1, vamos a tener aquí nuestra relación 3s1 y este va a ser nuestra planta enana que se expresó, ¿ya? Que estaba, el alelo está en los otros, ¿cierto? Pero no se manifiesta, está silenciado. Y aquí ya se expresa. A ver, dicen, y además en F2 se manifestó el gen recesivo, por lo tanto tenían que ser heterocigotas en F1. Muy bien. Yo no sé para qué les pongo tanta explicación si se lo saben todo. Pero hoy día era la última clase, así que ya no va a tener más. Vamos a seguir. En el contexto del cambio climático global, ¿cuál de las siguientes opciones se asocia directamente como la causa del efecto invernadero? Exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, aumento de vapor de agua por incremento del calor, disminución de la superficie de bosque en el trópico, incremento de la temperatura ambiental promedio de la Tierra, aumento de las plantas verdes en las zonas de clima mediterráneo. ¿Cuál será la respuesta? Ya lanzaron la A, dicen por ahí, la Jocelyn también dice la A. ¿Alguien más? Tan poquito hoy día, fin de semana largo y ya empezaron el carrete. Ya Arne también dice que es la A. Excelente. Ya, entonces como son tan secos y saben todo del cambio climático, ¿alguien me puede definir lo que es el calentamiento? Perdón, nada, ¿el efecto invernadero? ¿Mm? ¿Alguien sabe lo que es el efecto invernadero? ¿O solo dijeron la A porque les tincaba? Así como, ya, digamos alguna. La A. ¿Alguno sabe cómo se define efecto invernadero? No, ninguno sabe, lo están buscando en Google. Lo están googleando.
A ver, tiene que ver con el aumento progresivo de la temperatura promedio. ¿Qué se podría hacer el calentamiento global? Aumenta la temperatura por algunos compuestos como el CO2 que queda en la atmósfera y no deja salir la energía del sol. Ya, está bien, ya, pero lo que quiero que les quede claro es que este efecto invernadero, ya, es un mecanismo que tiene, que se ocupa, o sea, no que se ocupa, que existe para que la Tierra tenga mayor temperatura. Ya, si no tuviéramos este efecto invernadero, la Tierra tendría 30 grados menos, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Que se absorbe la radiación emitida, o sea, emitida de la Tierra, o sea, por la superficie de la Tierra, ya a la atmósfera. Alguna de esa superficie, alguna de esa radiación sale. Aquí lo tengo. Fenómeno por el cual determinados gases atmosféricos retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Y el dibujito, que lo ocupamos también, toda esta diapositiva la saqué de las clases, donde tenemos la radiación del sol, ¿ya? Que va hacia la Tierra. Esta rebota, ¿cierto? Y hay un porcentaje que pasa, pero hay otro porcentaje que va rebotando, por así decirlo. Y eso es lo que produce que tengamos una temperatura adecuada. Como les dije, la Tierra es aproximadamente 30 grados Celsius más elevada de lo que sería sin esta absorción de la radiación, ¿ya? Algunos escapan, ¿ya? Pero otros también se retienen. Pero el problema que hay actualmente es que los gases que ayudan, estos gases con efecto invernadero, han aumentado. Por eso aumenta mayor, hay un aumento, como dijeron ahí, de progresivo de la temperatura promedio de la Tierra. ¿Ya? Que tenemos el CO2, los compuestos clorofluoruro carbonato, si me acuerdo, el metano, el óxido nitroso. Y el que más ayuda a este efecto invernadero, el que tiene más contribución, va a ser el CO2. ¿Ya? Pues está importante dejar de emitir estos gases. ¿Ya? El dióxido de carbono ha sido el que ha tenido el mayor incremento. ¿Ya? Mayor concentración ya en los últimos años. ¿Alguna duda? Entonces quiero que les quede claro eso, ya que el efecto invernadero es esta capacidad de los gases para retener la energía, ¿cierto? Y para calentar la superficie terrestre. Pero sí hay una parte que sale, pero la cosa es que ahora está aumentando. Ese es el gran problema ahora. El efecto invernadero, si nosotros tuviéramos la concentración de gases en la atmósfera que se necesita o que son adecuados, supongo, no soy ambientalista, yo creo que estaríamos bien. Ya, pero el problema que quiero que les quede claro es que el desarrollo industrial, lo tecnológico, etcétera, va aumentando las concentraciones de estos gases progresivamente. Por lo tanto, si hay mayor gases, hay mayor absorción de la radiación que se refleja desde la Tierra hacia la atmósfera. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya, qué bueno. Pregunta número 35. De acuerdo al principio de exclusión competitiva, dos especies no pueden tener simultáneamente el mismo hábitat, nicho, sustrato, ambiente, ecosistema. ¿Alguno tiene la respuesta? B por descarte, pero muy bien que sea por descarte. Yo, señora Aravena, hice la B también.
¿Alguien más? ¿Se quiere lanzar con la pregunta? ¿No? Ya. Muy bien, excelente. Entonces, sabemos lo que es la competencia, ¿cierto? Que va a ser esta interacción entre dos individuos de una misma especie, o sea, una competencia intraespecífica, perdón, o de dos o más especies, entonces interespecífica, ya que van a buscar recursos, ¿cierto?, comunes y que van a estar escasos. Entonces hay una competencia. Entonces este principio de exclusión competitiva, vamos a tener los competidores de dos especies que van a vivir en un mismo lugar y que van a poseer exactamente las mismas necesidades ecológicas, por lo tanto, presentan el mismo nicho, ¿ya? Y este nicho se define como lo que es este rol funcional que tiene toda la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, las dos especies no podrían compartir el mismo porque es una de las especies la que necesita, ¿ya? No sé si se entiende. Pero también muy bien por descarte, porque el ecosistema es un concepto súper amplio, al igual que el ambiente, ¿ya? El ambiente, ¿qué era? Era todo lo que rodeaba al organismo y toda su existencia, ¿ya? Y el ecosistema, por otro lado, era el organismo, además del medio ambiente, ¿ya? Y todas las interacciones entre los organismos entre sí, ¿ya? El sustrato, por otra parte, es la materia, ya que sirve de sostén a todos los organismos, donde está la vida, donde viven, donde toman agua, etc. Y el hábitat es el lugar físico que van a tener las poblaciones, una o más poblaciones. ¿Ya? Así que por descarte súper bien, ¿ya? Porque todo lo otro no tenía por dónde que fuera. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Nadie responde, supongo que es un sí. Ya, vamos a seguir. El gráfico presenta la fluctuación que experimenta una especie de ave frugívora en el número de individuos a través del tiempo. Al respecto, es correcto afirmar que la población exhibe un crecimiento logístico, presenta un tamaño poblacional óptimo, exhibe un crecimiento exponencial, alcanza la capacidad de carga en P, presenta un decrecimiento exponencial. ¿Alguno sabe la respuesta? Yo soy Aravena dice la E, Ignacio 910 dice la E. ¿Algún otro? ¿No? Ya. Muy bien, la letra E. Bueno, aquí les quería poner un recordatorio de lo que era el crecimiento poblacional. Ya, si recuerdan, no hay que aprenderse esta letra, ya solamente es para decir que era el delta del número por partido del delta del tiempo, etcétera, ya. Entonces teníamos dos tipos de crecimiento exponencial. Perdón, dos tipos de crecimiento poblacional. Los crecimientos exponenciales y los crecimientos sigmoidios. Los crecimientos exponenciales eran aquellas poblaciones ya sin restricciones ambientales, poblaciones pequeñas que tienen abundante, o sea, tienen, pueden optar, o pueden, ¡ay, se me fue la palabra! Pueden tener acceso, eso era, acceso a recursos, a bastantes recursos ya, y crecen y crecen y crecen hasta el infinito, ¿ya? Por el otro lado tenemos el crecimiento sigmoidio, que es el que tiene acá, ¿ya? Que es el normal,
ya que el que está todas las poblaciones lo tienen, donde vamos a tener un aumento rápido en el principio, pero después va a llegar a una desaceleración y una estabilización. Entonces va a haber una tasa constante. Va a llevar a su capacidad de carga. ¿Y quién me puede decir lo que era la capacidad de carga? ¿Dónde llega esto que es constante? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie se acuerda lo que era la capacidad de carga? Que corresponde al tamaño máximo que puede mantener un ambiente dado. ¿Ya? Entonces por eso va a quedar hasta ahí. Tasa constante. Como dije, el capacidad de carga va a ser el tamaño poblacional máximo que puede soportar un ambiente X. ¿Ya? Entonces, como vimos en la pregunta, ¿existe un crecimiento logístico? No. ¿Existe un crecimiento exponencial? Tampoco. ¿Presenta un tamaño poblacional óptimo? No nos dice nada sobre eso. ¿Alcanza una capacidad de carga P? Tampoco. Ya, además, lo que hay que ver es que este gráfico va decreciendo. ¿Ya? Ahí no nos dice nada de que P va a ser la carga que llega a la carga, a la capacidad de carga en P. Entendido esto, de los dos tipos de crecimiento de las poblaciones, ¿o queda alguna duda? Sí, ese sí es de sí quedó a duda o sí que sigamos. Si se puede pasar el límite K, sí se podría pasar, pero ahí ya habría un problema con el ambiente, po. Acuérdense, si pensamos, el límite K es la máxima capacidad de población que puede mantener un ambiente dado. Yo pienso que si después de pasar el límite K, va a haber destrucción del ambiente o puede bajar la tasa de individuos, por ejemplo. No estoy segura. Ya, pero buena pregunta. ¿Alguna otra duda? Y a diferencia de esto que de K, se me olvidó decirle, que ahora me acordé, P va a ser el número al revés. No es la máxima carga. Es la mínima carga, ¿ya? El mínimo número de individuos a través del tiempo que el ambiente puede sostener. Es el mínimo, no el máximo, no es la capacidad de carga. ¿Ya? Entonces, como ya no tienen más dudas, solo les quiero recordar, como todas las otras clases, que si tienen alguna idea o proyecto, nosotros Puntaje Nacional lo estamos invitando a participar a Aprendo Emprendo, ya un concurso de emprendimiento donde todos los finalistas se van a reunir en Santiago, porque van a ser de varias partes, para compartir con los alumnos y profesores de todo Chile y participar por un viaje a Silicon Valley en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú puedes participar? Primero, tienes que armar tu grupo, tu equipo, ya con 2 alumnos máximos y un profesor tutor. Entrar a aprendoemprendo.cl y subir sus ideas y proyectos. Tienen que ver los tutoriales que les van a permitir y les van a ayudar a aprender a mejorar sus ideas y llevarlas a cabo. Y también tienen que hacer los tests. Y así fácilmente están participando para que vayan y lo piensen si tienen alguna idea para algún emprendimiento, ¿cierto? Sería muy entretenido concursar y ganarse 2 pasajes a Silicon Valley.
por un viaje, no sé cuántos pasajes, un viaje. Ya, después de nuestro espacio publicitario, vamos a seguir. ¿Ya? Pregunta 37 y nos vamos acercando al final de nuestra revisión de módulo del DEMRE. Para escapar de sus depredadores en los océanos, los crustáceos se refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo a esta información, ¿qué tipo de interacción establece entre el crustáceo y la esponja? ¿Será simbiosis, comensalismo, mutualismo, amenazalismo, parasitismo? ¿Cuál será la respuesta? Dijeron la B, comensalismo, también la B creo. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos comensalismo? Que va a ser esta interacción beneficiosa de una de las especies y para la otra no va a estar ni ahí. No va a haber ni para bien ni para mal. Va a ser neutro. ¿Ya? Entonces, estas especies no significa que van a tener que interaccionar entre sí. ¿Ya? O sea, no interacción, porque sí va a haber una interacción, pero como que no va a haber un interés por parte de la otra, ¿cierto? Una va a ser neutra y la otra es la que va a estar beneficiada y la que necesita la ayuda del otro. Por otra parte, la simbiosis, la primera alternativa, va a implicar una interacción muy íntima y prolongada entre las dos especies. ¿Ya? El mutualismo, se van a ver ambas especies beneficiadas por la interacción. ¿Ya? Después tenemos el amenazalismo, una de las especies es perjudicada, ¿ya? Como dice la palabra amenazalismo, en términos del crecimiento poblacional, ¿ya? Y sobrevivencia. Entonces, una de las especies va a disminuir y va a sobrevivir menos. Pero el parasitismo es una relación simbiótica, ¿ya? Como la alternativa primera, que era la relación simbiótica, era que va a haber una interacción prolongada e íntima, ¿ya? Entre dos especies. Entonces, el parasitismo va a ser un tipo de interacción de una relación simbiótica entre dos organismos, ¿ya? Entre que va a haber uno que va a ser este parásito y que va a obtener los nutrientes y un hábitat a expensas de otro, ¿ya? Hospedero. A ver, es como el inquilinismo, ¿o no? El comensalismo. ¿Me puedes definir inquilinismo? Arne, porfis. Defínemelo. En unos libros más antiguos en biología. Capaz puedan cambiar los nombres, ¿ya? Pero quédense como salen, yo los pasé en la clase, ¿ya? Y ahí hay varios. Y tuvimos discusión ahí de que uno era muy parecido a los otros, etcétera, ¿ya? Capaz, como son más antiguos, hayan cambiado los nombres. O sea, le aparece como inquilinismo cuando los cangrejos usan las conchas de la playa en la arena. Habría que investigarlo, ¿ya? Porque no te puedo decir que sí se parece, ¿ya? Pero la gracia del comensalismo es que esponja, ¿cómo se llama esto? Estos crustáceos se van a meter dentro de las esponjas para que no los depreden, ¿ya? Pero no estoy segura si es lo mismo, ¿ya? Entonces habría que investigarlo. Y una de esas era otra forma de llamarlo anteriormente. Vamos a seguir entonces. El DDT, el cromo, el plomo, el mercurio y el arsénico se bioacumulan debido a
que se encuentran en proporciones muy altas en la naturaleza y son absorbidos fácilmente por los organismos vivos, se asimilan en cada nivel trófico de forma independiente, aumenta el número de organismos que los asimilan, desaparecen los organismos que lo degradan, no se degradan en los tejidos del organismo. ¿Alguno sabe la respuesta? La E es la que más se acerca. Dicen por ahí. Ignacio dice la E también. La Jocelyn también dice la E. Muy bien. Ya, entonces esto se refiere a, a las actividades, o sea, a la bioacumulación, ¿cierto? Que en los organismos, ¿ya? Y todos estos compuestos, el DDT que lo busqué y ahora se me olvidó el nombre, el cromo, el plomo y el mercurio y el arsénico van a ser pesticidas, ¿cierto? Que van a estar usando en la minería también, o en la eliminación de agua servida hacia el océano, etc. Entonces, ¿por qué se bioacumulan? Obviamente porque no tenemos organismos o que se acumulen en los tejidos del organismo que no se pueden degradar, ¿ya? Porque desaparecen los organismos que degradan, no, aumenta el número de organismos que lo asimilan, no, porque ya sabemos que estos están asociados a todo lo que es pesticida, a, a lo que dije, eliminación de agua servida, etc. ¿Ya? Entonces, este aumento progresivo de las concentraciones de todos estos tóxicos em, es amenazador para todos los organismos, ¿cierto?, que están alrededor de esta fábrica, ¿ya? Y son muy difíciles de descomponer, ¿ya? O casi imposible de degradar por solo la incorporación de los organismos, ¿ya? Entonces, por eso se bioacumulan. Entonces, sigamos a la 39, que esta pregunta ya la habíamos visto en una de las clases. El siguiente diagrama muestra el ciclo del carbono. Nuestro gran ciclo de carbono. ¿Qué procesos presentan las flechas 1 y 2? 1 y 2. Respiración, combustión, descomposición, respiración y fotosíntesis respectivamente, transpiración y evaporación respectivamente. La respiración, dicen, la letra A por ahí. Muy bien. Ya, esta era la imagen que también ocupamos en la clase, ¿cierto? Donde teníamos que primero había el CO2 se iba por una fotosíntesis, ¿cierto? Que iban las plantas también eran comidas por los herbívoros, pues los herbívoros eran comidos por los carnívoros, etcétera. Después los desechos iban a los descomponedores, depósitos fósiles, combustión. Por lo tanto, la combustión, imposible, ¿cierto? ¿Ya? No era combustión. Después la 1 y 2, que aquí tenemos, ya aquí no sale, pero sí, era respiración, ¿ya? Que va a ser el mecanismo por el cual se va a devolver el CO2 a la atmósfera, ¿ya? ¿Y qué otro era? Tampoco era descomposición, ¿ya? Porque esta descomposición viene de los animales ya muertos. No de los animales directamente vivos, ¿ya? Y la transpiración, ¿cierto que aquí salía transpiración?
es cuando se libera vapor de agua a la atmósfera. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Últimas 4, vamos por la recta final. En una cadena trófica es correcto afirmar que entre los organismos del tercer nivel trófico se puede encontrar bacterias, vegetales, herbívoros, carnívoros, descomponedores. ¿Alguno sabe esta pregunta? ¿No? ¿No hay respuesta todavía? A ver, dicen que podría ser la D, pero necesito seguridad, ¿ya? Ya, pues estamos en octubre, po. ¿Cómo que podría ser la D? No, po. Con seguridad, ¿ya? Si me dice la que puede ser, no, la D, es la D, ¿ya? Con seguridad me tiene que decir. No pueden estar dudando. ¿Alguien más? Ignacio dice la D. Elkan dice la D también. Perfecto. Niveles tróficos. Primero tenemos el primer nivel, que va a ser todos los que utilizan la luz solar, ¿ya? Y que van a formar los compuestos inorgánicos, ¿ya? Que van a ocupar los compuestos inorgánicos como fuente de energía, que va a ser el primer nivel trófico, o también llamados, ¿cómo se llaman? Productores, ¿ya? Primer nivel trófico, productores. Luego podemos tener, bueno, acá están las plantas, claramente, ¿ya? Pero además también podemos tener, aparte de plantas, algunas bacterias y hongos que también pueden obtener energía a través de este consumo de compuestos orgánicos, ¿ya? Y esas bacterias, ¿cierto? A ver, no se me vuelve. No. Ya. Entonces, teníamos primero los vegetales. Los vegetales, primer nivel trófico, ¿cierto? O productores, ¿ya? Que van a usar la energía solar, ¿ya? Y van a usar estos compuestos inorgánicos como fuente de energía. Bacterias y hongos que pueden ayudarnos a la descomposición. Entonces van a digerir los compuestos orgánicos de los cadáveres, de los detritos o desechos que hayan, y van a denominarse descomposición, y la descomposición, los descomponedores, no van a pertenecer a algún nivel trófico, ¿ya? Después, entonces dejamos afuera los vegetales y bacterias y los descomponedores, ¿ya? Porque no son niveles, no es un nivel trófico. Por último, los herbívoros, ¿ya? Los herbívoros que van a obtener energía a través del consumo, ¿cierto? Van a tener energía a través de los compuestos orgánicos de estos productores, ¿ya? Que se van a alimentar de los productores. Estos, segundo nivel trófico o consumidores primarios, ¿ya? Que vamos a tener los herbívoros, ¿cierto? Un conejito, un ratón, una mosca, una corny, sí, una corny. Y tenemos otros individuos que se van a alimentar, ¿ya? De este. Entonces tenemos primer nivel trófico o productores, segundo nivel trófico o consumidores primarios. Y vamos a tener un tercer nivel trófico que se van a alimentar de los del segundo nivel trófico, que van a ser los consumidores secundarios, ¿ya? Y que estos van a ser los carnívoros.
Así que estaba muy bien la letra D. ¿Ya? Vamos a seguir con la pregunta 41. El Calvertius tuberosus es un insecto especialista que vive bajo la corteza de la araucaria, en su estado larvario. ¿Cuál de los siguientes factores tiene como efecto inmediato sobre la disminución de la población de este insecto? ¿Alguna respuesta ya? La A, dicen. Muy bien, con seguridad. También dice la A, Ignacio. Parece que estaba muy fácil hoy día las preguntas. Las han chutado todas. Ojalá hayan preguntas así en la PSU, exacto. Bueno, quiero decirles que todas las acidificación del suelo, aumento del áreas urbanas, erosión del suelo, introducción de la especie, todas estas tienen un efecto sobre la araucaria, ¿ya? Por lo tanto, de cierta medida también podrían tener efecto, una disminución de la población del insecto, pero no va a ser inmediato, ¿ya? Esta es la palabra clave. Un efecto inmediato en la disminución de la población del Calvertius tuberosus va a ser los incendios forestales, ¿ya? Exacto, muy bien. La A, los otros toman tiempo. Excelente, Sergio. Muy bien. Entonces, esta pregunta es, además de aplicar, ¿cierto? Comprensión. ¡Ay! Se me corrió todo. Ya. Sí, parece que vieron la respuesta. Ya, pero no importa. En una comunidad matorral de Chile central, que presenta una alta biodiversidad, había una pequeña población de mamíferos que se alimenta con diferentes árboles pequeños y arbustos. Cuando esta especie está ausente, un tipo de árbol invade y monopoliza el paisaje del matorral. Al respecto, es probable que este herbívoro se comporte como una especie clave, especie invasora, especie cosmopolita, competidor dominante, competidor especialista. ¿Algunos saben la respuesta? Ya, la A, de una, así, muy bien. Ay, casi me caigo de la silla. Muy bien. Ya. Y ahora díganme qué es una especie clave. Ah, ¿no? ¿No saben? Ya. ¿Qué es necesaria esa especie? Ya, se puede definir una especie clave como cuando presenta una abundancia baja como este animalito, ¿ya? Em, que representa que es baja su tasa, ¿cierto? Está en poca cantidad en la comunidad, pero aún así tiene o altera significativamente la composición ya de esta comunidad, significa que es una especie clave, ¿ya? Exacto, si se prescinde de ella, hay un desequilibrio en el ecosistema. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya? Una especie invasora no es, está claro. Una especie cosmopolita, ¿qué significa eso? Que se presenta a distribución mundial.
¿ya? Que no lo es. Un competidor dominante no nos dice nada sobre que sea un competidor que esté compitiendo contra una especie. Y un depredador especialista tampoco nos da ninguna información sobre aquello. ¿Ya? Además, un competidor dominante es cuando hay una interacción entre dos especies, ¿cierto? Y que usan el mismo recurso y este recurso es poco, el alimento es poco. ¿Ya? Y en el caso de el depredador especialista, que tiene como una cosa que come, ¿ya? Que va a consumir una cantidad determinada de especies, ¿ya? Que tampoco nos dice sobre eso aquí en la pregunta, ¿ya? Entonces supongo que está todo claro, que están secos. Pregunta 43. Si se coloca una planta en un ambiente controlado y solo se disminuye la concentración de dióxido de carbono disponible, ¿qué proceso vinculado con la fotosíntesis se verá directamente afectado? Respuestas. La E. Una tercera E tenemos. Oh, pero parece que la marqué antes. ¿O no? Bueno, no importa. Muy bien. Entonces, ¿cuál era esta etapa? Fase oscura o independiente de la luz, ¿cierto? Donde teníamos la producción de 6 moléculas de glucosa. Teníamos todo este embrollo, ¿cierto? Que entraba el CO2, ¿cierto? Por aquí, después se formaban el ácido 3-fosforglicérico, salía el ATP, ADP, etcétera, etcétera. Entonces, el ATP que se forma en la fase lumínica se va a ocupar aquí en el ciclo de Calvin, ¿ya? Y quería que recordaran la interacción que hay aquí entre la fotosíntesis, ¿ya? Con el fotosistema 1 y 2, y el ciclo de Calvin, ¿ya? Que aquí vamos a tener producción de NADP+, ADP, ¿cierto? Que va a ser ocupado por los fotosistemas, ¿cierto? Por toda la fotosíntesis, o sea, la etapa lumínica, ¿ya? Y que este va a liberar electrones, NADPH, que va a ser ocupado en el ciclo y también en el ATP, etcétera. Ya todos son ciclos. Entonces, es importante aquí, en el ciclo de Calvin, ¿cierto? Que entre CO2 para formar glucosa y en este caso, en lo que es la fase lumínica, H2O, ¿cierto? Agüita que entre para formar oxígeno, para liberar oxígeno. Etapa lumínica y aquí recuerden la fijación de la materia orgánica, ¿cierto? Fijación del carbono. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Ninguna duda? ¿No? Ya. Perfecto. Muy bien. No era tan difícil, ¿cierto? Vamos por la última pregunta. Última. El siguiente gráfico muestra la densidad poblacional en el tiempo. A partir del gráfico, es correcto afirmar que entre el intervalo 2 y 3 disminuye la densidad poblacional, aumenta la tasa de mortalidad, aumenta la tasa de natalidad, el crecimiento poblacional es nulo, cambia la tasa de migración. Dice la D. Aquí sí es la D, muy bien, con seguridad. La D también. Excelente, no creo que haya que discutirla. ¿Ya? Terminamos de corregir todo, de revisarlo ya. Felicitaciones, han pasado la etapa, pueden seguir.
adelante. Ya la próxima semana vamos a empezar a repasar algunas clases. Ya. Yo puse la votación, ¿cierto? Y vi que, hace una semana atrás lo vi, y que el que iba ganando era lo de las hormonas, tanto toda la parte de lo que es las hormonas de la femenina y masculina, ¿cierto? Etcétera. Supongo que gametogénesis y toda esa materia. Así que creo que vamos a empezar por esa. Igual los voy a avisar por el grupo de Facebook. ¿Ya? ¿Qué más? Si alguna duda, saben que me la pueden consultar. Yo respondo los mensajes cuando pueda, ¿cierto? ¿Van a votar por genética? Entonces, como quieran ustedes. Yo soy materia dispuesta. Ustedes me dicen y yo les hago la clase. ¿Ya? Igual, apenas ahora saliendo, les voy a poner en el grupo, ¿ya? Para que me digan qué clase mejor, ¿ya? Porque la idea es el repaso de clase para que la mayor cantidad de alumnos esté, si por algo la estamos repasando, ¿ya? Bueno, chiquillos, eso es todo. Que tengan buen fin de semana, descansen, aprovechen que es un fin de semana largo. Que estén muy bien. Ya cualquier cosa me avisan por Facebook. Yo soy materia dispuesta para tratarles de solucionar sus preguntas si es que puedo, si no, buscarlas también, investigar, etcétera. Así para eso estamos. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos. Chao.